Si les parece, vamos a comenzar esta segunda mesa de la interesante reunión que se ha mantenido esta mañana. Se ha hablado de sector, de expectativas, de cómo va a evolucionar. Y ahora en esta segunda mesa lo que vamos a intentar es aterrizar todo esto en todo lo que tiene que ver con el negocio y los productos. Hay una interesante mesa de panelistas que luego voy a presentar, pero antes de nada yo quería hacer una reflexión pues alineándome con el romanticismo de Jorge, del director de riesgos de Ibercaja, que ha expuesto anteriormente. Yo cuando hablo con la gente de marketing de mi entidad les comentamos entre todos que la gente no viene al banco o entra en nuestras webs para pedir una hipoteca, que va, todo lo contrario. Las hipotecas para ellos es algo que les suena, incluso tiene resonancias incluso negativas. Lo que vienen es a comprar casas, hogares. Eso sí que es interesante, eso sí que son entrañables. Las hipotecas no son nada glamurosas. Los hogares donde vive la gente, donde los niños crecen, donde se juega con mascotas, donde hay espacios verdes, eso sí que es interesante. De nosotros depende del sector, de la industria, que ese camino que pasa para la compra de esa vivienda, que es en definitiva la financiación hipotecaria, pues sea un camino que no sea un camino de espinas, sino de rosas. ¿Cómo? Pues facilitándoles la tarea para que la solicitud de las hipotecas no sea una tarea extenuante e ingrata a través de la digitalización y la sencillez de los procesos, dándoles múltiples opciones de acceso y comparación de precios y condiciones entre las distintas posibilidades, permitiéndoles un alivio en su devolución con productos flexibles e innovadores cuando en la vida estén pasando momentos difíciles, facilitando la hipoteca joven, que es lo que en este momento es el principal problema de acceso para las viviendas a las nuevas generaciones. Y, ¿por qué no?, haciendo que la hipoteca en la última parte de la vida, en vez de convertirse en un lastre, pues sea un alivio para pasar eso mismo los últimos años de la vida. De todo eso es lo que vamos a hablar en la siguiente mesa de panelización. Y pues yo, sin nada más, paso a presentar el primer ponente. Ignacio, Ignacio es abogado en ejercicio, es director general de Estrategia y Sostenibilidad del Grupo BC y ya. Bueno, pues adelante, Ignacio. Sobre mi currículum. ¿Cómo no? Buenos días a todos. Gracias, cómo no, a Cecine y a Metros Cuadrados, hombre, por invitar de nuevo a Grupo BC y a un servidor en este 20º aniversario. También llevo como Óscar muchos años actuando todos los años. Yo voy a decir que no soy peliculero, soy cinéfilo. Intento no ser peliculero por lo pronto. Sí me gusta sacarle filo al cine, aunque filo quiere decir amor, cariño. Y bueno, voy al tema. Estoy muy agradecido, como siempre, repito, a Cecina y a Metros Cuadrados, no así a Javier Olivares, porque este año me ha prohibido poner ninguna película, por eso el sonido. Luego, cuando he visto que Óscar ha puesto una, esperemos que en streaming se haya oído la voz de la película, que si no, pues queda un poco manco el tema. Y digo que estoy muy cabreado, tanto es así que le he robado, y no lo sabe, le he robado lo de los minutos, y por ello, pues soy yo el que controla todo. Bien, bromas aparte, en esta ocasión voy a dar 5 minutos sobre sostenibilidad y 10 minutos sobre esos nuevos productos, aunque no son nuevos, existían ya antiguamente, pero con un enfoque sostenible de esos productos. Y, por supuesto, no quiero ser fatuo y daros explicaciones sobre la génesis de
la sostenibilidad, que estoy seguro que este auditorio, esta audiencia, pues obviamente sabe mucho más que yo sobre la misma. De hecho, yo soy un ingenuo sostenible. Quiero llegar a ser un genio sostenible y sacar el genio y sacar muchos servicios con las entidades y sacar negocio de la sostenibilidad. Bueno, dicho esto, como digo, no quiero ser fatuo, y lo que sí he hecho es preparar, me he permitido crear este árbol de la sostenibilidad con unas raíces de buen gobierno, compromiso social y respeto medioambiental, como base para sustentar un tronco cuyos objetivos estén basados en productos hipotecarios que tengan un impacto social, que permitan una financiación sostenible, minimizando el incremento del riesgo asumido por las entidades, pues por dicho cumplimiento de objetivos, estos productos tienen el apoyo, la subvención e incluso la compensación gubernamental. Raíces y tronco mejoran como buen fruto los objetivos de la reputación financiera, porque cubren las necesidades de todos los colectivos, mejorando la calidad de vida de sus clientes, los ciudadanos. Lo del tema reputacional es obvio, es algo que desde el punto de vista vivido en años pasados de crisis, donde, como se ha dicho por ahí, la banca siempre paga todo y la banca es la culpable. Pues yo creo que hay que defender la banca. Por eso, cuando hablamos de sostenibilidad en el mercado hipotecario, solemos irnos por las ramas de la visión, misión y compromiso. Y nos olvidamos que gracias, también lo han comentado aquí, a las entidades financieras se han conseguido 3 objetivos constitucionales, como son, por un lado, el derecho a tener una vivienda digna, como es, por otro lado, el derecho a la propiedad y, por supuesto, gracias a financiación de proyectos como la creación de hospitales, para financiación de la creación de hospitales, de universidades, de museos, la financiación no solo de la vivienda particular, también la financiación empresarial, se ha conseguido con eso también mantener o incrementar el derecho al trabajo. Desgraciadamente, los políticos han utilizado a lo largo de los años una visión negativa de las entidades financieras por determinados hechos acaecidos que no son generales de la banca. Así que hoy estoy haciendo una oda a la banca en este tema. Como digo, olvidamos que las entidades financieras tienen raíces sostenibles, porque todos esos objetivos son sostenibles. Y debemos centrarnos en robustecer el tronco de los productos hipotecarios. Para ello, comentar sobre las finanzas sostenibles, que las entidades financieras se ven afectadas, por un lado, por el cumplimiento normativo, basado en la taxonomía o clasificación de sus productos, debiendo planificar, plasmar, auditar, informar y ser supervisados sobre el grado de sostenibilidad de esos productos, de su buen gobierno y del control de sus inversiones. Este cumplimiento normativo ya ha llegado y, al igual que con los principios intrínsecos de la sostenibilidad referentes a la responsabilidad social corporativa o, por ejemplo, con el tema de la prevención del riesgo del blanqueo de capitales, las entidades deben adaptarse a tal misión y demostrarlo de forma periódica. Pero no nos olvidemos que tal regulación se irá ampliando, pues ahora se basa principalmente en la E de environmental, de ambiental, que se debería decir medioambiental, pero bueno, debiendo Europa complementar reglamentos que también ataquen la S de social y la G de good governance, de buen gobierno. Pero aparte del cumplimiento normativo, también esa sostenibilidad se pone más de moda en España, porque Europa aprueba una inversión brutal de 140.000 millones, ya lo sabemos, 70.000 a dotar a finales de diciembre, tenerlos dotados a finales de diciembre de este año, y otros 70.000, eso sí, unos a fondo perdido y el otro con créditos blandos a dotar a finales del 2026. No me enrollo con este tema de los fondos Next Generation. Obviamente esto lo pone más de moda, la pasta. Con su plan de transformación, recuperación y resiliencia. Por cierto, todos esos términos, transformación, recuperación y resiliencia, son términos análogos a sostenibilidad. De hecho, ese plan pretende implementar unos objetivos y normas basados en la transición ecológica hacia la eficiencia energética, la transformación digital para el mejor gobierno y la cohesión territorial y social. No estoy de acuerdo
con lo que ha comentado en este sentido mi amigo José Manuel, porque ya está habiendo subvenciones concedidas de determinadas comunidades autónomas. Otras a lo mejor no tanto, pero ya se están concediendo. Sí es cierto que va muy lento y veremos cuántos miles de millones se dotan a finales de diciembre de 2023. Y esa problemática, pues hay que apretar a políticos y funcionarios para que se muevan con rapidez, porque si no sería una pena. Bueno, dicho todo esto, pero es que además del cumplimiento normativo y además de esa inyección en subvenciones, la sostenibilidad no simplemente es algo que esté de moda. Hay que tener compromiso para dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Y como decía Clint Eastwood, dejar unos mejores hijos para nuestro mundo en el tema de formación, y hay que creérselo con ese compromiso. Pues bien, con relación a ese compromiso de las entidades financieras se ve reflejado en noticias de prensa que expongo a continuación. Por un lado, tenemos que todas las entidades financieras crean direcciones generales de sostenibilidad, que con la importancia que va tomando empiezan a incorporarse a las cúpulas de las entidades, reportando incluso directamente a dichos consejos de administración. Esta noticia es de este mismo mes. En esta noticia de junio de 2021, CaixaBank, que por cierto nombra director general de sostenibilidad a Eugenio Soya, comunica ser la primera entidad en certificarse en finanzas sostenibles y con eso establecer una metodología para, ojo, una metodología de criterios de evaluación por parte de todos los grupos de interés. En esta noticia de BVA, de la misma época que la anterior, comenta el nombramiento de Javier Rodríguez Soler y avanza la movilización de 200.000 millones entre 2018 y 2025 para el tema de la sostenibilidad. En esta noticia del Santander, también de junio de 2022, se crea una nueva dirección Green Finance a cargo de Lucas Arangüena, que reportará directamente al CEO, donde se observa la financiación verde como una oportunidad de negocio, siendo ya responsable anterior de cumplimiento global de ESGs. Y esta noticia también muy fresca, reciente, que alguno la ha publicado por ahí en LinkedIn, hemos comentado, al igual que CaixaBank, se habla de la implementación de un método homogéneo para evaluar el grado de sostenibilidad en las garantías hipotecarias, es decir, estandarizar un análisis de riesgos ESG. Bueno, y dicho esto, y ya había hablado de sostenibilidad, he cumplido con los 5 minutos del cartel, no me ha dicho nada Javier. Enfoque de la sostenibilidad en cuanto a los intervinientes. En cuanto a los intervinientes a los que les pueda afectar o que se deben de involucrar en esta sostenibilidad. Por un lado, con relación a los clientes, podría segmentarlos por el tipo de trabajo, por autónomo, por cuenta ajena, por el tipo de sector donde trabajan, industrial, turismo, etcétera, pero no, aquí lo he querido segmentar. ¿Por qué? Por esa tipología de clientes a los que debemos enfocar qué sostenibilidad, qué productos sostenibles con subvención, con apoyos, podemos darles al respecto. En este sentido, tenemos los clientes estándar, los he generalizado, trabajo desde hace tiempo, una edad determinada ya con experiencia y no problemáticos en ese sentido, o sí. El tema de los jóvenes, el tema de los usuarios digitales, el tema de los mayores y el tema de los grupos sociales vulnerables. Con eso les he preparado la presentación de continuidad a todos los siguientes ponentes y sí decir qué mentalización se tiene, se ha comentado con el tema promotor con relación a los constructores, desde el punto de vista de los nuevos métodos de fabricación, de los nuevos métodos de materiales evidentemente con unos recursos escasos y ojo con el tema del personal cualificado, porque también no es lo mismo la cantidad de personal cualificado que había antes de la crisis inmobiliaria o financiera o inmobiliaria, no sabría decirlo, y con relación a ese tema, evidentemente hay que
ya estaba la normativa 2007, de la normativa 2013, etcétera, donde proyectábamos esa eficiencia energética en las nuevas construcciones. Hay que ir a más, porque lo que pretenden es emisiones cero, y todas esas construcciones hoy todavía, hasta las más avanzadas, digamos que aunque le pongan la letra A, no son autosuficientes y no son plenamente no contaminantes. Bueno, pero bueno. No continúo con el tema, simplemente decir que la construcción en ese sentido, y ya se ha comentado el tema de reformas, luego hablaré de la hipoteca verde. Promotores inmobiliarios y propietarios, con la comercialización digital, con lo que llamamos la realidad virtual, con el legal tech desde el punto de vista de contratación, todo eso tiene que ir cambiando. Por supuesto, las entidades financieras ya están, ya lo hemos visto por las noticias, en el tema sostenible en todos los canales y segmentos, y obviamente todo el resto de intervinientes, tasadoras, notarios, registradores y Hacienda, que por ley tienen atribuidas unas funciones, unos objetos sociales, tienen que cumplir esos objetos de forma absolutamente imparcial y radical. Igualmente, se incluyen en este sentido las aseguradoras, que luego hablaremos de la hipoteca joven con una aseguradora de origen norteamericano con la que estamos proyectando un producto que explicaré, y por supuesto nosotros tenemos ese compromiso en donde han nombrado a este ingenuo director de sostenibilidad hasta que decidan cambiarme en ese tema. Bueno, veremos. ¿Qué hace Grupo BC con el tema de sostenibilidad? ¿Cuál es el modelo de gestión? Pues como en todos los proyectos, buscamos un servicio 360 grados de cara a esos productos, con una plataforma tecnológica que se desarrolle ad hoc para esos productos, con una transformación de procesos, con una consultora que evidentemente nos metemos en la cocina de arriba abajo y no rehusamos a ningún cliente, nos adaptamos, intentamos optimizarlo para conseguirlo, y finalmente, evidentemente, con esa ejecución operativa en donde utilicemos en cada tipo de producto un agente especializado. Véase en este caso el tema de agente rehabilitador en la hipoteca verde, el analista validador en la hipoteca joven, lo hemos llamado Hipoteca Advisor, el asesor hipotecario en la hipoteca digital, en los letrados especializados para el tema de la hipoteca inversa, y los gestores sociales con relación al tema de grupos vulnerables. Dicho todo esto, tenemos que enfocar la consecución del préstamo hipotecario financiando objetivos sostenibles, porque aporta muchos beneficios, entre ellos reducción de contaminación, mejora del confort y calidad de vida de los ciudadanos, intentar reducir los impuestos, y así se consigue, ahorro energético, incremento del valor del inmueble, obtención de subvenciones, etcétera. Todo ello basándonos en que sí lleguen los fondos Next Generation, y no solo los fondos Next Generation, que sí llegue la reducción del IBI los próximos 3-5 años con relación a un inmueble que llevase a cabo una eficiencia energética, que sí llegue la reducción de impuestos, que es lo que tendrían que ser, esas tasas y esas licencias, si es para eficiencia energética, pues oye, que se lo cobre directamente la administración pública de esos fondos Next Generation, pero motívame a que lleve a cabo esa reforma que va a conllevar una menor contaminación. Bueno, dicho todo esto, ¿qué pongo? Segmentos, como decía antes, estándares, jóvenes, usuarios digitales, mayores, grupos sociales más vulnerables, y a la derecha, hipoteca verde, hipoteca joven, hipoteca inversa, buenas prácticas hipotecarias. No voy a hablar prácticamente de las tres últimas, sí de las dos siguientes, por reducirlo y cumplir con los 10 minutos, aunque seguro que ya me he pasado, pero como no tengo a Javier, no lo sé. Con relación a hipoteca verde, lógicamente, lo que se busca con ella es que exista, yo he leído alguna noticia en donde se decía que la hipoteca verde está acabada. Y yo digo, ¿y este señor, este periodista, de dónde lo saca esto si todavía no ha empezado? Si todavía los fondos no han salido. Si es que proyectas eso basándote en qué? En preguntar a las entidades, y las entidades la están trabajando, todas ellas están trabajándola con mucha motivación. Ya lo hemos visto en noticias de prensa, y nosotros estamos con ellas, como digamos en nuestro afán de brazo externalizador. Pues no le gusta a nadie que diga brazo ejecutor de las entidades financieras, pues digo brazo externalizador, como bien ha dicho Óscar. Bueno, pues el tema es que esos productos que ya hay algunas entidades que premian, obviamente, a esas viviendas más energéticas en tipos de interés mejorados,
Y luego está el tema de busquemos la complementación entre el sector público y el sector privado para motivar y mejorar la vida del ciudadano con una financiación complementada con una subvención o con una subvención complementada con la financiación. Mira tú que además eso ayuda con relación al loan to value, con relación al riesgo, ayuda muchísimo a que esos productos sean exitosos. Bien. Por otro lado, ese agente rehabilitador, en nuestro caso, con empresas que llevamos ya muchos años, o sea, MPS es una empresa, Managing Property Services, que es de 2003. Evidentemente, ASECENER es una empresa de certificación energética y cédulas de habitabilidad que está creada justo con la normativa del 2013. Y que voy a decir de Grupo EC o de BC Digital Services, que tienen en su caso más de, vamos a hacer 50 años dentro de 2 años, así que para celebrarlo. Bueno, la idea de la hipoteca verde es que nosotros, al lado de las entidades financieras, al lado de los proveedores de los diferentes productos que mejoran, rehabilitan esa vivienda, al lado de todos ellos, nos veréis aquí abajo, al lado de los aparejadores, al lado de los arquitectos, al lado de las oficinas de sostenibilidad, al lado de las administraciones públicas también, pues queremos que hacer todo eso que José Manuel ha comentado desde el punto de vista de esto es muy caro y esto... No. Queremos, obviamente, el proyecto de hecho con UCI, con el BEI, deviene de conseguir subvenciones directas del Banco Europeo de Inversiones para la realización, para la obtención de los trabajos previos de lo que es la certificación inicial, la memoria, el presupuesto de cara a la obra y la certificación final y la gestión de la subvención. De eso se trata. Y que el cliente pues tenga toda la transparencia como consumidor que es de ese producto para que se eche en manos de poner placas solares en las comunidades de propietarios, de cambiar las carpinterías de las casas, de cambiar el envolvente, el SAT de los edificios, las cubiertas y las calderas. Bueno, dicho todo esto, con una consultoría energética y técnica y con el Project Monitoring que da a la entidad financiera, igual que se hace con el tema promotor, pues donde hay determinadas empresas certificando, pues en este sentido que se lleva a cabo la utilización del dinero para el objetivo final. Lo malo de todo esto es que cómo complican las cosas los funcionarios, porque nos piden no solo las facturas de los diferentes intervinientes, sino que hasta cómo los has pagado. Bueno, no sigo porque me pongo nervioso con el tema. Dicho todo esto, paso a hablar del siguiente producto sostenible, que no es sino la hipoteca joven. En este sentido, con Amtrust, como digo, una compañía aseguradora norteamericana que también actúa en el Reino Unido, en Italia y en España, pues llevamos a cabo hace ya año y medio el inicio de las actuaciones para proyectar algo que desde luego a mí me decían que esto es como lo de Avon. No sé si sabéis lo de Avon, la negociación empieza con un no. Eso decía Avon, llama a tu puerta. Yo en este caso, claro, era abrir la puerta y encontrarme una señora, perdón, esto no tiene nada, un señor, da igual, que tenía erupciones en la cara por el producto que había utilizado. Y yo llegar con un kit con relación a qué, a un producto a un producto que era el que había utilizado en el 2006, 2007, etcétera, etcétera. No, esto no tiene nada que ver. Este producto lo que busca obviamente es esa gente joven, ese matrimonio, esa pareja que tiene los dos trabajos, que tienen capacidad económica para pagar las cuotas sin lugar a dudas, pero que evidentemente por la carestía, por el valor de los inmuebles, pues no tienen capacidad para llevar a cabo ese ahorro. Y por otro lado, está el tema de este seguro crediticio, no de caución, en donde cumple con ese incremento del 80 al 95%. Pero ¿qué ocurre aquí? Que lo que queremos todos es que se haga efectivo en cuanto que pueda producirse un impago. Lo que queremos todos es que obviamente
hipoteca por hipoteca o analizando carteras de hipotecas, se vean que cumplen con los requisitos. ¿Cuál es el nivel de éxito? El dibujo es muy sencillo, explicarlo es muy fácil, aunque hay que entrar, y no lo voy a explicar aquí, a dar las reglas, etcétera, porque para eso la aseguradora tiene su póliza y nosotros trabajamos con ella en el tema de ¿qué? De la validación de la elegibilidad de ese producto. Las claves del éxito al respecto de esto es obviamente la ampliación del perímetro de clientela para préstamos de larga duración, es decir, clientes que a los bancos les van a durar muchísimo tiempo, porque son jóvenes, les has concedido algo que los demás no, y con esto obviamente van a ser clientes tuyos por muchos años. Además de eso, la validación previa que comentaba, certificada por un tercero de confianza sobre los criterios de elegibilidad acordados. Eso nos da una certeza de la cobertura, que además disminuye el impacto de las provisiones, que reduce el consumo de capital de las hipotecas de alto loan to value, equiparándolas, asimilándolas al resto de la cartera hipotecaria, y que conlleva una mejora crediticia en caso de emisión de bonos hipotecarios. Obviamente, Grupo EC lo que hace es de tercero independiente. Estamos en el proceso de formalización hipotecaria y a la vez, en este sentido, hacemos un análisis lo más automatizado posible, con OCRs, con revisión de los campos sobre esa elegibilidad que acuerdan entre la entidad financiera y la aseguradora, ese tipo de contrato. Y obviamente lo que conlleva esto es que en caso de impago, a diferencia de lo que ocurrió, la aseguradora efectúa el abono a la entidad del importe asegurado de forma incondicional e irrevocable. Bueno, eso con relación al préstamo hipotecario. Con relación a hipoteca no me extiendo, simplemente decir que nosotros con los centros formalizadores y con determinadas entidades internautas pues ya venimos trabajando de forma modular o end-to-end, dependiendo del cliente, en lo que le venimos a hacer con el tema del onboarding, con el tema de la automatización en el proceso de expedientes, con el tema de Cosmos, con el tema de SDOC en el mercado, con el que hicimos muchas campañas, por cierto, con el tema de las moratorias también, aparte de la conexión telemática con todos los intervinientes, tanto las entidades financieras como los notarios, como Hacienda, como los registros. Y obviamente, con todo ello, poder darle a las entidades tanto información como cuadros de mando en donde puedan ver el estado de sus operaciones en cada momento, utilizando OCRs, etcétera. Pero de eso hablará nuestro amigo Marcel. Con relación a hipoteca inversa, que hablará nuestro amigo Íñigo, obviamente lo único que voy a decir aquí, normativa, desgraciadamente, de 2007. Con lo cual, la normativa de 2007 fue restrictiva en época de explosión hipotecaria, y esa normativa se tendría que agilizar, se tendría que transparenciar más, pero está bien el tema del asesoramiento al cliente final y a sus descendientes, y me imagino que luego, sobre todo este tema, Íñigo hablará al respecto, pero yo he puesto lo que conlleva es que no deja de ser también otro producto sostenible en ese sentido, y por lo tanto conllevar una subvención futura, un apoyo futuro al respecto. ¿Qué voy a decir también con relación al tema de, que no se ve aquí, pero bueno, con relación al tema de, lo voy a leer aquí porque ahí no lo consigo leer, bueno, da igual. La historia es con las buenas prácticas de lo que hablará Rafael a posteriori, desde el punto de vista seguro, jurídico, pero que esto conlleva ¿qué? Conlleva que, como han dicho anteriormente, el banco lo paga todo. O sea, las buenas prácticas es que todos ellos firman que para estas personas que están en esa situación vulnerable llevan a cabo la novación. Es una moratoria encubierta para mí, pero llevan a cabo una novación en ese caso, y lo que hay que hacer es que al banco le cueste lo menos posible. Hay que automatizarlo al máximo, hay que, si tienen que recabar toda la documentación del cliente, pues que se haga de la forma más automatizada posible y no entorpecer, porque al fin y al cabo se lo van a tener que dar a esos clientes. Hay que llevar a cabo algo que veníamos haciendo de prefirma, firma y posfirma, como he dicho anteriormente con el tema de las novaciones. Y ya con esto, evidentemente, también me han chafado hoy varias cosas, pero porque este tema del ecosistema hipotecario sostenible está amenazado por
todos sabemos, guerras, inflación, subidas de tipo de interés, subidas del precio de la vivienda, las incertidumbres institucionales con elecciones en breve, el incremento generalizado del coste de los materiales y la escasez de la mano de obra y la incidencia del cambio climático y los desastres naturales, terremotos, volcanes, filomenas. El mundo está como está y evidentemente esperemos a que pase el temporal, ya que lo han dicho en ese sentido, y que desde luego con todos estos productos queden nuestras raíces sostenibles, que evidentemente de esta manera, obviamente, el árbol hipotecario volverá a brotar con el cumplimiento de objetivos sostenibles mucho más fuerte. Y yo solo ya concluyo diciendo que estamos encantados de avanzar con las entidades en el camino de la sostenibilidad, donde estamos colaborando en diferentes proyectos en todos los productos comentados en esta presentación, siempre con nuestra humilde vocación de servicio. Muchas gracias. Para el resto te doy los carteles. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, la verdad es que no solo la sociedad nos pide a la industria que hagamos productos sostenibles, sino que el propio regulador pues tiene en el punto de mira todo lo que tiene que ver con este apartado. De manera, por ejemplo, que el primer stress test que hay que hacer el año 2023 por parte de la industria financiera no tiene nada que ver ni con riesgo de crédito, ni con capital, ni con riesgo de mercado, ni con otro tipo de riesgos que son más habituales, sino con el riesgo climático. Es decir, nuestros compañeros del banco están bastante preocupados por cómo vamos a salir las entidades en relación a cómo el Banco Central Europeo va a evaluar este tipo de riesgo. Es decir, no solo la sociedad, sino que incluso la autoridad monetaria evidentemente está apuntando en el sentido que indica Ignacio. Bueno, pues nuestro segundo panelista es Marcel Beyer, que es el CEO de Ahorro, y es un placer que nos cuentes cosas, ¿de acuerdo? Hola, ¿se me oye bien? Muy bien. Pues empezamos. Yo soy Marcel Beyer, CEO de Ahorro. Okay. Pues soy Marcel, CEO de Ahorro. Un encanto estar hoy aquí con vosotros. Soy alemán, tiene ventajas e inconvenientes, como veis, acento muy raro, pero suelo cumplir con los horarios, así que también tiene ventajas. Haber dicho esto, hoy me gustaría contaros del apasionante mundo de las hipotecas. Yo me dedico a ello desde los últimos 7 años casi. Y os voy a contar de 4 cosas diferentes. Primero, un poco de las tendencias generales de empresas como nosotros, las hipotecas, por dónde vamos. Segundo, la banca española, cómo colabora con nosotros, cómo nos ven. Tercero, seguro que os va a interesar mucho, vamos a compartir datos internos de Ahorro con vosotros sobre qué tipo de usuarios firmamos, cuáles son las necesidades de este tipo de usuarios digitales, etcétera, etcétera. Y para acabar, como no puede ser de otra manera, vamos a hacer un poquito de publicidad también para nosotros. Espero que me lo permitís. Muy bien. Haber dicho esto, empezamos con las tendencias. En general, este segmento, recordamos que es un segmento que no lleva muchos años en España todavía, que llevamos entre 5 o 6 años como tal, está creciendo bien y la adaptación por parte de los usuarios y de la banca española es muy positiva, eso en términos generales. Este año hemos visto la entrada de 2 jugadores nuevos, en total ya somos más de una decena de players, así que ya somos muchos. Cada uno tiene un poco un enfoque diferente. Yo aquí hablo de diferentes modelos. Uno es el del broker hipotecario y Ahorro es uno de ellos. Nosotros nos dedicamos 100% a la intermediación hipotecaria. Segundo modelo es la inmobiliaria digital, que también ayuda a sus clientes a encontrar financiación. Tercer modelo son portales grandes inmobiliarios que también ayudan.
a sus usuarios encontrar la financiación. Y cuarto, son comparadores que tienen muchos verticales, ayudan, por ejemplo, con las aseguradoras, alquilar un coche, pero también con las hipotecas. La profundidad del servicio que ofrecemos a nuestros usuarios también suele diferenciarse bastante. Los dos extremos son un extremo que simplemente generamos tráfico, leads, y vendemos estos leads a alguien que quiere comprarlos. El otro extremo sería nosotros, acompañamos al usuario prácticamente hasta la firma notarial y vendemos un servicio donde solamente cobramos en caso de éxito de una firma. Generalmente los usuarios se adaptan muy bien a ese servicio y la acogida en España es muy positiva. En iAhorro, por ejemplo, un dato que lo subraya, el 20% de las hipotecas que firmamos viene a través de recomendaciones de otros usuarios anteriores nuestros. Vemos también que algunos de los players Hypothecs estos años han invertido en construir sus propias marcas y dan por conocer sus servicios, así que esto va muy bien. También a todo el sector, cogemos fuerza y marca. También en esta fase muy temprana, sinceramente hay que decir que las diferentes empresas buscan todavía un poco su modelo de negocio. Experimentan, buscan la manera de monetizar este tipo de servicio. Digamos, lo más normal es cobrar una comisión para este servicio al banco. Algunos otros también tratan de cobrar para este servicio al usuario. Y luego otra vez otros que tratan de vender un servicio adicional o al banco o al usuario. Esos son más o menos los modelos de negocios que vemos en este sector. Hemos oído también algunos rumores. Parece que en 2023 también ya veremos la primera fusión entre dos Hypothecs. Veremos, por ahora son rumores, pero posiblemente habrá algo más de consolidación en el mercado, que también sería normal en un sector tan joven. Seguro que esta gráfica os va a interesar, los que representáis entidades financieras. Eso es una estimación interna de iAhorro. Nosotros estimamos que actualmente, basado en el número de hipotecas que intermediamos, estimamos que en el año 2022, como segmento, hemos casi logrado una cuota de mercado del 5%, 4.6%. Repito, son datos internos, estimaciones internas, no hay datos oficiales. Pensamos que en el año 2023 nuestra cuota, nuestro crecimiento se va a acelerar. ¿Por qué acelerar en este entorno? Porque en general estimamos que el número de hipotecas que se va a firmar en España va a la baja. Al mismo tiempo, esta tendencia de la digitalización de los servicios va a la alza. Entonces, estas dos tendencias pensamos que nos va a favorecer. Eso es una parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es que en estos últimos meses hemos visto mucha actividad en cambio de hipotecas. Eso también a este sector en general pensamos que va a beneficiar. Son nuevos segmentos. Durante los últimos años a poca gente se les ha ocurrido cambiarse de hipoteca, pero ahora en estos meses con la subida del Euribor tan drástico y la histeria en los medios de cómo va a aguantar el consumidor las cuotas mensuales, vemos que activamos un segmento completamente nuevo. Aquí hay también una segunda parte de la diapositiva, la parte derecha, y aquí lo que presentamos no es la cuota basada en los números de hipotecas, pero basada en el volumen hipotecario. Ahí veis que las cuotas son aún más grandes, que pensamos que actualmente representamos a nivel de volumen firmado en España como sector un 6.8%, y esto va a crecer hasta el 8.6%. ¿Por qué esta cifra es más grande que la de la izquierda? Porque la hipoteca media de las Hypothecs suele ser entre el 25 y 30% más alto que la hipoteca media en España. Luego os traigo un gráfico también donde explico el por qué. Así que, en resumen, vemos un buen crecimiento. No obstante, quiero recordar a todos que yo siempre digo que creo que este segmento en España todavía estamos en lo que yo llamo la infancia. Porque en España llevamos entre 5 o 6 años.
En otros países europeos, traigo algunos datos. En Alemania, por ejemplo, solamente los primeros 2 hipotecas representan el 40% de la cuota de mercado de Alemania, solamente 2. En Inglaterra llegamos casi hasta un 60% de las hipotecas van a través de brokers. En Italia, donde todavía es un poco más conservador, digamos, estamos alrededor de 25-30%. ¿Vale? ¿Qué ventaja nos llevan esos países? Pues han empezado 15 años antes. Haber dicho esto, vamos al siguiente capítulo. ¿Cómo trabajamos con las entidades? ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, que en resumen diría que poco a poco nos hacemos más relevantes para la banca. No para todos los bancos de la misma manera. Hay algunos que apuestan más, se benefician más, algunos menos. Este año digo, 2022, algunas nuevas entidades se han apuntado en España para apostar en las hipotecas. No obstante, queda alguna muy grande y varias pequeñas que todavía no suelen tener colaboraciones con este tipo de segmento. Vendrá, estoy seguro que vendrá. Los Challenger Banks, aquí me refiero a bancos que quizás son más digitales o que no tienen una red de sucursales o solamente están en algunas regiones. Son los bancos que normalmente han apostado más en las hipotecas durante los últimos 5 años. Basado en esta apuesta, son también los que tienen las cuotas más altas en el share of wallet de las hipotecas. Estos bancos, actualmente, su producción anual hipotecaria puede representar entre 30 y 40% que consiguen a través de este segmento de las hipotecas. En otros bancos más grandes, obviamente, es más pequeño, pero un banco gigante en España, la semana pasada tuve una muy buena reunión, me compartieron datos. Ahí ya los hipotecas para un banco top 3 de España también representamos entre 8 y 9% de su producción hipotecaria. Así que está creciendo. Vemos 3 modelos como la banca suele trabajar con los hipotecas. Primer modelo, el centro hipotecario especializado. Entonces ahí la banca construye una organización paralela donde se recibe las operaciones de las hipotecas y no hacen nada más que acudir a estos leads, especializándose en dar una continuidad a la experiencia digital de los usuarios. Modelo número 2 es, suelen tener una central que reparte los leads a las diferentes sucursales. Esos son entidades que suelen tener una red muy grande y quieren usarla, no quieren un conflicto entre los canales de distribución de productos. Modelo 3 que observamos son hubs digitales, también centrales, que hacen un poquito más que solamente repartir los leads. Que lo que suelen hacer es una revisión muy rápida y dando una oferta comercial a la hipoteca. Si el usuario acepta, ellos luego también distribuyen o a las sucursales o a los centros hipotecarios. Esos son los 3 modelos más habituales que vemos en España, cómo los bancos colaboran con las hipotecas. Los bancos también están digitalizando su vertical de hipotecas. Siempre digo, por fin, ¿no? Que hemos visto muchas olas de digitalización, el commodity banking, luego los préstamos, los pagos, todo esto ya se ha digitalizado hace muchos años. Las hipotecas es lo más complejo y así nos lo hemos dejado para el final. Pero por fin vemos ahí cierta actividad y una parte, algunos ejemplos son los bancos que apuestan en las hipotecas, están ahora desarrollando APIs para conectarse con esas hipotecas. Esto ya son APIs, diría V.1, ¿no? Que en otros países ya hay V.6 quizás. Aquí solamente se trata de dar en directo una preaprobación o una denegación al momento, o quizás ya intercambiar algunos datos. Pero obviamente la integración es solamente un comienzo, tendría que ir mucho más lejos. Traigo, como el año pasado también, la Carta de los Reyes Magos. Esto es, como sé que aquí toda la banca está representada, ¿cómo hacemos para hacer más conjuntamente?
los Hipotecs con vosotros. Algunas recomendaciones. Pues la integración, lo acabo de mencionar, hay que integrarse más, que el usuario no puede entender bien por qué tiene una experiencia quizás más digital en un lado y en el segundo, donde pasamos esta operación al otro lado, de repente esta experiencia es completamente diferente. Es muy complicado de explicarlo a un usuario. Luego la red de sucursales, muchas veces a las Hipotecs nos ven más como una amenaza que un aliado. Eso debería cambiar porque también damos trabajo a ellos. No deberíamos poner filtros demasiado exigentes a las Hipotecs. Traigo algunos ejemplos. Importes mínimos. Tenemos algunas entidades que nos ponen un importe mínimo de un lead de 200.000 euros. En su propia sucursal, a partir de 60, 70, ya financian operaciones. El cambio de hipotecas, algunos bancos ofrecen estos servicios a usuarios, pero a través de nuestro canal no. A veces solamente nos dejan pasar leads de algunas zonas geográficas especiales. Ahí, pues, nuestra petición sería bajar filtros y abrir las posibilidades para nuestro canal. Muy importante, hay que dimensionar adecuadamente las capacidades internas, que muchas veces las entidades con las que trabajamos se dimensionan basado en atascos y golpes. En plan que, ay, me mandas tantos leads, no llego, me atasco, pongo 2 personas más. 6 meses después, me atasco, pongo 2 personas más. Esto pues crea frustraciones en las entidades, en las Hipotecs y sobre todo en los usuarios. Así que deberíamos hacer más un plan estratégico y ver si los Hipotecs forman parte de esta hoja de ruta y en caso que sí, pues dimensionar bien. Los filtros exigentes, por cierto, también son un resultado de no tener las capacidades suficientes para digerir todos los leads que pasamos. Ok, voy acelerando y voy al capítulo de los datos internos. Muy bien. Como mensaje general, me atrevo a decir que el usuario de la Hipotec es un usuario premium. Aquí comparto datos de iAhorro, que veis también una columna de 2021 y una de 2022. Así que en general ha mejorado aún más el perfil de nuestros usuarios. Esos usuarios es personas que firman la hipoteca. Obviamente tenemos mucha gente que solicita una hipoteca, que ni pasamos esta operación a vosotros porque no está en la altura de los criterios. Los que firman, pues unos ingresos familiares de 4.000 euros, LTV de 73, grado de endeudamiento de 24 y una edad media de 39. El promedio de las hipotecas firmadas lo he iniciado hace pocos minutos. Pues en general, no solamente iAhorro, también en competidores o amigos nuestros, suele ser entre el 25 y 30% por encima del volumen nacional. El volumen nacional de 2022, consulté el dato en INE, en año 2022 han sido 145.000 euros. Pues de las hipotecs deberían estar entre 180, 190 en promedio. En iAhorro, entre 2021 y 2022, nuestra hipoteca media firmada ha crecido en volumen un 11%. Eso porque, bueno, cada vez más también sabemos dónde encontramos los usuarios premium. Eso es la manera, digamos, general. Si miramos esto por comunidad autónoma, vemos la misma curva. Aquí veis las comunidades más representativas en iAhorro. Y si dibujara una curva también de INE, veríais que la curva estaría también casi en todas las comunidades autónomas por debajo de esta curva. Ahora muy interesante. ¿Qué ha pasado con las fijas, mixtas, variables? Que ha sido un año de locura y un año de cambio de tendencias, como todos sabemos. Primero aquí la foto anual y luego aquí no se ve tanto. Pero luego os enseño la foto mensual de 2022 y ahí ya es muy interesante. Así que aquí, conclusión general, vemos que
Veníamos de un mercado en las hipotecas de 84% hipoteca fija. Todo el mundo quería la fija. Algo ha pasado. Ahora vemos en promedio un 12% también la mixta. Lo dicho, a nivel mensual, esta gráfica a mí me parece muy interesante. Vemos también en naranja la curva del Euribor. Vemos cómo ha salido por el techo. Entonces, vemos aquí dos etapas. La primera, entre julio y octubre, vemos un gran aumento de la variable. No estábamos antes en variable un 5%, de repente julio 13, agosto 18, etcétera, etcétera. Luego vemos el siguiente cambio. En noviembre, de repente, dispara la mixta. Según mi explicación es que las entidades todavía no estaban preparadas para responder rápidamente a esa subida del Euribor y poco a poco han sacado sus hipotecas mixtas. Cuando ya sacaron productos sólidos mixtas, el mercado ha ido rápidamente para allá. Es impresionante si veis que en diciembre, eso es dato de ahorro, el 36% de nuestras firmas han sido hipoteca mixta. En comparación, en enero del mismo año ha sido un 5%. La otra tendencia muy interesante es qué porcentajes son hipotecas nuevas, qué porcentajes son cambios de hipotecas. Pues aquí también vemos primero en la parte anual, pues empezamos el año 2021, el 13% ha sido cambio de hipotecas. En 2022, a nivel anual, el 27%. Más interesante aún, otra vez, la parte mensual, y eso me parece fuerte. En enero del año 2022, solamente el 17% de nuestras firmas eran cambios o subrogaciones. Acabamos el año con el 41%. Así que esto es obviamente debido a la histeria en el mercado, que los medios también ahí han aportado mucho, que vamos a hacer rápidamente, hay que cambiar la hipoteca, si no, no vamos a poder llegar al final del mes, etcétera, etcétera, cuando hacéis de sobra esas conversaciones. Posiblemente ahí se está abriendo un nuevo segmento en España. En España los usuarios no suelen tener costumbre de cambiar de hipoteca, pero debido a este año, como habéis visto, una aceleración muy grande, pueden pasar dos cosas. O todo vuelve a su normalidad, cuando las hipotecas fijas ya lleguen a un precio demasiado alto para justificar el cambio, o pues la gente se ha dado cuenta que, ostras, se puede cambiar de hipotecas. En Inglaterra, la duración media de las hipotecas es entre 4 y 5 años. En Canadá son 5 años. En España estamos en, no sé, 20, 25 años. 30, dices. Bien, y acabo con dos diapositivas muy rápidas. He dicho un poquito de publicidad para nosotros. Pues en ese año 2022, también en enero, solemos captar mensualmente aproximadamente entre 20 y 22 mil usuarios que se registran en ahorro y piden financiación. Hemos firmado convenios con 6 bancos nuevos en 2022. Actualmente colaboramos con 23 entidades en total. Apostamos bastante en la multicanalidad. Hemos abierto 4 oficinas donde también recibimos en persona a nuestros clientes. No obstante, apostamos muy fuerte también a la digitalización. Así que ofrecemos formatos como las videollamadas, llamadas por teléfono, emails, introducimos WhatsApp, etcétera, etcétera. Cada uno que reciba lo que exija. Hemos lanzado una nueva funcionalidad en interno. Lo llamamos el recomendador de productos. Tenemos muchos asesores hipotecarios para unificar su criterio de asesoramiento. Pues tenemos ahí un nuevo algoritmo que basado en el pasado y basado en la probabilidad de conseguir una hipoteca y conseguir una hipoteca atractiva, este recomendador ya dice a nuestros asesores qué hipotecas tienen que recomendar. Y para acabar, pues nos hemos convertido también en uno de los referentes en los medios, en temas hipotecarios. Tenemos un equipo que se deja la vida cada día en ello.
Y basado en esto y basado en la histeria en el mercado, pues los medios han acudido mucho a ahorro. Hemos salido casi 50 veces en tele, en radio, 3000 veces en medios digitales. Eso todo es relaciones públicas, que no son formatos de pago. Así que a nosotros obviamente nos encanta, como estamos muy especializados en hipotecas, el mercado no lo reconoce y nos piden opinión en esos temas. No digo nada más. Ha sido un placer pasar 20 minutos con vosotros. Aquí tenéis mi email. Estaría encantado de recibir noticias vuestras. Si tenéis preguntas, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marcel. Desde luego, los nuevos players que habéis accedido al mercado nos habéis puesto la pila a los sectores tradicionales. Y desde luego, lo que sí que es cierto es que vuestra labor facilita muchísimo y genera muchísima transparencia en un mercado que era bastante opaco. Es decir, yo creo que la labor es significativa. Bueno, pues pasamos ahora al tercer panelista. Se trata de Íñigo Hernández, que es el director de desarrollo de negocio de Optima Mayores. Hablaba con él hace un segundo. La verdad es que esta ponencia me interesa especialmente porque no acabo de comprender cómo en España todavía no existe una penetración de un producto que parece que sea el ideal para aquella gente que ya, bueno, pues que estamos enfrentando la última parte de nuestra vida. En fin, confío que tu intervención pues, pueda abrir nuevas puertas. Gracias. Muy bien. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a Cesine y a Metros Cuadrados por darnos la oportunidad precisamente para hablar de esto. Nosotros llevamos muchísimo tiempo apostando por la hipoteca inversa. Y bueno, vamos a ver algunas de las razones por las que un producto que está llamado, yo creo, a ser un producto seguramente con el mayor recorrido que pueda haber, producto financiero, ¿no? Con mayor recorrido que pueda haber en España, y no solo en España, sino también en otros muchos países, sobre todo los países desarrollados, por la gran acumulación de ahorro que hay en vivienda, ¿no? Y vamos a empezar hablando de la longevidad. Cada vez vivimos más y eso supone pues, un reto a todos los niveles, ¿no? Cada vez pasamos más años desde que nos jubilamos hasta que fallecemos y además es un cliente que es muy heterogéneo porque siempre tratamos de meter a los mayores de 65 años en un mismo saco cuando la realidad es que no tiene nada que ver ni las necesidades ni el estilo de vida de una persona de 65 o 70 años con uno de 90 o 95 años, ¿no? Y claro, durante todo ese tiempo y esas necesidades que son muy dispares, pues muchas veces resulta que la pensión, de la que depende prácticamente el 90% de la población, pues es escasa, ¿no? Y más teniendo en cuenta pues, situaciones o datos como estos, ¿no? Pues 4 de cada 10 jubilados tienen dificultades para llegar a fin de mes, 7 de cada 10 solo tienen el ingreso de la pensión pública, muchos no tienen el ahorro suficiente para poder financiarse los gastos de cuidados cuando ya empezamos en la etapa de dependencia por la que vamos a pasar la inmensa mayoría de nosotros y la realidad es que para el 99% de la gente la pensión pública es el principal ingreso con el riesgo que eso supone sobre todo de aquí a unos años, ¿no? Entonces, es verdad que es un enorme reto el ser capaces de sacar productos que nos permitan pues financiar durante todo este tiempo todas esas necesidades, ¿no? Y aquí, bueno, la ponencia hoy se trata de ver uno de ellos porque, bueno, nosotros vemos realmente que esta mayor esperanza de vida también puede ser una oportunidad. Y es una oportunidad, ¿por qué? Pues porque sí que hemos ahorrado, o los mayores de 65 años, especialmente en España, sí que han ahorrado. Lo que pasa es que lo han hecho en vivienda, ¿eh? Y ahí vemos de los 9,4 millones de mayores de 65 años, 8,4 son propietarios de una vivienda. ¿Y esto qué supone? Pues que hay un ahorro acumulado en vivienda solo por parte de estas personas de 640.000 millones de euros. Que esto, para ponerlo en perspectiva, es la mitad del importe del PIB en España, pero, como podemos ver aquí, pues es 5 veces más que todo el ahorro que hay acumulado en todos los planes de pensiones. Solo el ahorro que hay acumulado en vivienda por parte de los mayores en España. Entonces,
además de haber puesto todo el ahorro en vivienda, pues la realidad es que se ha comportado como una buena forma de ahorro, un buen destino para nuestro ahorro. ¿La realidad cuál es? Que tradicionalmente no se ha considerado como tal la vivienda. O sea, no pensamos en la vivienda como una alternativa para poder financiar la jubilación. Y sin embargo, vamos a ver que ya existen, bueno, muchas alternativas, pero bueno, muchas no, hay algunas alternativas y una de ellas, que es la hipoteca inversa, que nos permite utilizar la vivienda como complemento para la pensión en la jubilación. Pues bien, tenemos el ahorro en forma de ladrillo, pero claro, ¿cómo podemos disponer de él? Pues dependerá fundamentalmente. Si no lo necesitamos para vivir, pues obviamente lo podemos vender, lo podemos alquilar o puedo vender para irme a una casa más pequeña, ¿no? Muchas veces esta última opción supone también un coste emocional para la gente mayor. La gente normalmente quiere seguir viviendo en su casa. Y si necesito seguir viviendo en mi casa, pero tengo ahorro en forma de vivienda, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo? Pues uno es la hipoteca inversa, que veremos ahora un poquito más en detalle, y luego existen también otras alternativas como la venta de nuda propiedad y la venta con alquiler, que las dejamos fuera un poco de la explicación en este foro porque son alternativas que implican la venta del inmueble. Y aunque digamos que se parecen en el sentido de que uno puede conseguir liquidez y puede seguir viviendo en su casa, jurídicamente no tienen obviamente nada que ver, ¿eh? Entonces, entramos en la hipoteca inversa como solución para conseguir liquidez en la jubilación. Nosotros tampoco decimos que sea la panacea, sino que tiene que ser una alternativa más para poder complementar la pensión, ¿no? Ese paquete de opciones o de productos a los que destinemos nuestro ahorro, pues podemos planificar nuestra jubilación con la hipoteca inversa como otra alternativa más. ¿Y qué es la hipoteca inversa? Bueno, pues es un préstamo, en realidad es una hipoteca con carencia total de principal y de intereses hasta fallecimiento. Es decir, podemos recibir un dinero que puede ser en forma de dinero de golpe, en mensualidades o incluso una combinación. Y la gran particularidad es que no hay que devolverlo mes a mes. O sea, no tenemos que devolverlo mes a mes. Entonces, ¿cómo se devuelve? Bueno, pues el día de mañana los herederos van a heredar una vivienda con la deuda que se haya generado hasta ese momento. Y está pensado para que en ese momento la deuda sea inferior al valor de la vivienda. Quiere decir con esto que los herederos sí heredan, obviamente van a heredar una vivienda con una deuda, pero hombre, las entidades ya se cuidan muy mucho de que exista margen para que los herederos puedan saldar fácilmente la deuda. Es decir, que ellos se van a beneficiar de la herencia. Y es un producto que, como bien decía Nacho antes, se reguló ya en el año 2007, precisamente porque el gobierno ya era consciente de la necesidad pues de sacar productos, de favorecer productos que promuevan el obtener liquidez de la vivienda, ¿no? Y de hecho se establecen una serie de ventajas, como puede ser la exención del impuesto a actos jurídicos documentados o la bonificación de las tasas notariales y registrales. Entonces, a diferencia de una hipoteca normal, claro, aquí la deuda va aumentando, porque como no se devuelve en cuotas de amortización, lógicamente la deuda va aumentando. Los LTVs iniciales, evidentemente, tienen que ser mucho más bajos que los de una hipoteca normal, precisamente por esto, ¿no? Porque como no hay cuotas de amortización, esa deuda va aumentando, el riesgo va aumentando para la entidad, con lo cual los LTVs iniciales pues, tienen que ser más bajos. Pero, como digo, el producto está diseñado para que la deuda a esperanza de vida pues, sea siempre inferior al valor del inmueble. De manera que, a diferencia de lo que suelen pensar muchos clientes, que siempre nos encontramos con la misma duda, ¿no? Que no es que el banco quiere quedarse con mi casa, ¿no? No, mire, el banco lo último que quiere es tener que quedarse con su casa. Lo que quiere es que su casa valga muchísimo en el futuro para que sus herederos puedan saldar la deuda fácilmente. Entonces, ¿qué cantidades se pueden recibir? Bueno, pues depende de la edad y del valor de la vivienda. Lógicamente, como es una deuda que va aumentando, pues cuando somos más mayores nos pueden dar más dinero. El producto es flexible, bueno, en el sentido de que permite recibir las cantidades o bien de golpe o en forma de mensualidad o en una combinación, es decir, un dinero al principio más una mensualidad. Y luego la obligación de devolver el préstamo se genera pues, a partir del fallecimiento. Esto no implica que si se quiere cancelar previamente se pueda cancelar, ¿no? Que es también una de las grandes diferencias de la hipoteca inversa frente a otros productos, que es que no es un producto que nos obliga a mantenerlo durante toda la vida, ¿no? Es decir, si el día de mañana queremos vender la casa porque nos vamos a ir a una residencia, pues se puede vender la casa y se puede cancelar anticipadamente la hipoteca inversa, ¿no? Como he dicho, las cantidades que se pueden obtener dependen de la edad y del valor de la vivienda. Y para ver algunos ejemplos, por ejemplo,
pues una persona de 78 años con una vivienda de 450.000 euros, pues podría tener varias alternativas, o recibir 172.000 euros a la firma, o 1.080 euros al mes, o una alternativa mixta, recibir 86.000 euros a la firma, más una mensualidad de 540 euros al mes, ¿no? Entonces, al final, obviamente, las cantidades que podamos obtener dependerán fundamentalmente de esos dos factores, la edad y el valor de la vivienda. ¿Cuál es el perfil? Bueno, pues evidentemente tiene que ser gente mayor de 65 años. La ley que regula la hipoteca inversa establece toda esa serie de ventajas. O sea, el perfil, digamos que lo impone un poco el diseño vamos, la propia ley, ¿no? Hay que ser mayor de 65 años. Es verdad que lo pueden contratar dependientes, o mejor dicho, la entidad que saque el producto se podría acoger a esos beneficios que establece la ley si lo ofrece también a dependientes, aunque sean menores de 65 años. Pero la inmensa mayoría de clientes es a partir de 65 años, obviamente propietarios de vivienda. Puede tener alguna carga. Aquí, como decíamos antes, sí que existe un perfil de cliente de 70, 75 años, 65, 70 años que todavía tienen hipotecas pendientes, que las cuotas de amortización pues, les impiden vivir con la calidad de vida que desearían. Bueno, y ven en la hipoteca inversa una posibilidad de cancelar esa hipoteca y además recibir un dinero extra sabiendo que no lo van a tener que devolver y, por tanto, mejorar su nivel de ingresos, ¿no? Solo se puede hacer a día de hoy sobre la primera vivienda, sobre la vivienda habitual. Se podría hacer sobre segundas viviendas, pero sin acogerse a esas ventajas que decíamos antes. Y luego suelen ser viviendas que estén en grandes núcleos urbanos. Lógicamente, esto viene determinado por las entidades que ofrecen el producto y por el nivel de riesgo que estén dispuestas a asumir. Lógicamente, lo que quieren, pues por la incertidumbre que genera el no saber cuándo vas a recibir el dinero de vuelta, pues quieren hacerlo sobre viviendas que sean líquidas en general, ¿no? Y lógicamente que tengan herederos porque son los encargados de saldar la deuda con el banco en la inmensa mayoría de casos, ¿no? Y los usos, pues la realidad es que se puede utilizar para lo que uno quiera, ¿no? Pero los usos más habituales pues es llegar mejor a fin de mes, pagar deudas, realizar reformas en la vivienda, pagar cuidados en el hogar, residencias también, ayudar a familiares, en fin, los usos pues son muy dispares precisamente por eso, porque tenemos un cliente que pues tremendamente dispar, ¿no? En cuanto a la fiscalidad, digamos que, bueno, lógicamente para el cliente, como no tiene la consideración de renta, pues no tiene que tributar por ello. Es verdad que a veces algunos productos llevan aparejado la contratación de un seguro de rentas y lógicamente ya eso lleva otra tributación diferente. Es decir, si yo cojo dinero de una hipoteca inversa y parte de ese dinero lo invierto en un seguro de rentas, que es otra operación diferente, sería una segunda operación, pues porque quiero contratar, por ejemplo, una renta vitalicia, pues esa renta vitalicia sí tendría una tributación diferente y vemos, pues por ejemplo, de cada 1.000 euros el cliente recibiría 984, ¿no? Se le retendrían 15 euros. Y para la entidad, pues bueno, como hemos dicho antes, la operación está exenta del impuesto de actos jurídicos documentados si se realiza sobre la vivienda virtual, ¿no? Además de las tasas notariales y registrales que están bonificadas frente a una hipoteca normal. Bueno, pues lo que vemos, lógicamente, es que, como decía antes Luis, parece que esto es un producto que encaja al dedillo pues con la situación en España, ¿no? Tenemos muchos millones de mayores españoles propietarios de vivienda. Sin embargo, todavía a día de hoy, ¿la realidad cuál es? Pues que a pesar de que tenemos, como decíamos antes, tantos millones, 9 millones de personas o casi 8,4 millones de personas propietarios de vivienda, solo se han hecho este año 540 hipotecas, que estamos todavía a años luz de, por ejemplo, Reino Unido, ¿no? Que es, digamos, seguramente, yo diría que el país del mundo donde más evolucionado está el producto de hipoteca inversa, donde se hacen 42.000 operaciones. Podríamos pensar, bueno, claro, es que ahí hay mucha más población que en España. Bueno, sí, hay más población mayor de 65 años, pero el porcentaje de propiedad es muy inferior, con lo cual realmente el mercado potencial, pues no voy a decir que es igual, pero son 8,37 millones, hablamos siempre de personas, no de viviendas, 8,37 millones en España frente a 9,53. Es verdad que allí llevan mucho más tiempo y bueno, digamos que han innovado más, sobre todo desde el punto de vista de la, bueno, pues de la financiación del producto, porque es otra de las claves para el desarrollo del producto. Y bueno, también ha tenido que ver que las aseguradoras
pues han visto una oportunidad en el mercado como tenedores últimas de los activos que se generan, precisamente por lo que hablábamos antes de ese riesgo de longevidad. Y bueno, esto hizo pues en un momento dado hacer crecer el mercado, ¿no? Y además tienen mucha experiencia. Nosotros hemos aprendido también del caso de Reino Unido, donde tuvieron problemas en la comercialización del producto por malas prácticas en los años 80 y 90. Y desde entonces pues han seguido estrictos protocolos, sobre todo en la comercialización del producto, porque la única manera de que esto se desarrolle es haciéndolo bien y con un proceso de venta muy cuidado, ¿no? Entonces, vamos a ver de hecho la evolución del volumen de operaciones en España, porque, bueno, aquí se ve un poco raro, no sé qué ha pasado, pero la realidad ¿cuál es? Pues que ha habido muchos años que ni siquiera ha habido producto. Yo diría desde el año 2010, pues prácticamente al año 2020, apenas ha habido producto, ¿no? Sí que había, bueno, pues Catalana Occidente, sobre todo, que estaba en el mercado, pero sin gran ambición comercial, ¿no? Y es seguramente la principal razón por la que no acaba de arrancar el producto de hipoteca inversa, o no acaba de arrancar, quiero decir. Hemos pasado muchos años de peregrinación en el desierto, como decimos nosotros, ¿no? Pero la realidad es que estamos seguros de que, sobre todo ya a partir de este año, que empieza a remontar, esto llega para quedarse, ¿no? ¿Y por qué vemos que no ha crecido como todos esperamos que crezca, ¿no? Pues aquí hemos diferenciado dos partes diferentes. Por el lado de la demanda, pues porque existe un enorme desconocimiento por parte de la gente del producto. La gente lo confunde con la venta de la nuda propiedad. Pues ha habido en el pasado, o casi todos conocemos casos de operaciones de nuda propiedad, pues que no han salido bien para el vendedor. Que hay que decir también en descargo del producto de venta de nuda propiedad, oye, que también asume un riesgo la parte compradora, ¿no? Pero enseguida la gente dice, no, es que eso pierdo la propiedad, o me dan muy poco dinero por mi casa. La gente piensa que le estás dando un dinero a cambio de su casa, ¿no? Existe muchísimo desconocimiento y desinformación. Y luego existen barreras culturales también. Decíamos antes que es una alternativa para hacer líquido el ahorro que tú tienes en vivienda, pero la realidad es que en España la vivienda no la hemos considerado como tal, ¿no? La hemos considerado como el legado que tenemos que ceder a nuestros hijos, porque forma parte un poco de la realización personal, ¿no? Cuando la realidad ¿cuál es? Que los hijos, cuando heredan la vivienda, lo que hacen normalmente es venderlo, ¿no? Como decimos muchas veces a los clientes, ¿no? Si tú has ahorrado en un plan de pensiones y llegas a la jubilación, ¿le dejas el plan de pensiones a tu hijo o disfrutas del plan de pensiones, ¿no? Pues la vivienda es exactamente igual, no deja de ser un activo exactamente igual que puede ser una cartera de acciones o un plan de pensiones, ¿no? Y a través de la hipoteca inversa, pues puede suponer una herramienta que te permita mejorar tu calidad de vida en la jubilación. Y luego por el lado de la oferta es que no ha habido oferta realmente en el mercado. Ha habido muy poquita oferta. Eso ha implicado que no se ha hecho promoción del producto, no se ha educado al mercado. La realidad es que la demanda hay que generarla, ¿no? Porque aunque la necesidad está, y es evidente que la necesidad está, porque hay mucha gente que necesita mejorar sus ingresos en la jubilación, pues la gente desconoce el producto. Entonces, digamos, si no se hace promoción, y nosotros ahí en Óptima Mayores, pues es verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, casi didáctico diría, ¿no? Más que vender Óptima Mayores, lo que le estamos diciendo a la gente es, oiga, mira, aquí tiene una posible solución para vivir mucho mejor en la jubilación, infórmese, por lo menos, ¿no? No pierde nada en informarse y en solicitar información al respecto. También porque tiene que ver con el riesgo reputacional, que si os habéis fijado antes, cuando hablábamos de que es un producto regulado desde el año 2007, precisamente se reguló porque el gobierno era consciente de que podía generar muchos beneficios, no solo económicos, sino sociales. Y es que nosotros decimos que es el riesgo reputacional, o sea, en realidad es una oportunidad porque es un producto con un fin social muy grande, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de ver que realmente es un producto que transforma la vida de la gente y que de repente pasa pues de estar apurada y de malvivir a tener la tranquilidad de que puede vivir mucho mejor y además de una manera muy digna porque es gracias al ahorro de uno mismo, ¿no? Entonces ese riesgo reputacional hay muchas maneras de mitigarlo, ¿no? Y lejos de eso debe verse como una oportunidad para proyectar una imagen social. Luego la financiación. Es verdad que el producto de hipotecario en España pues siempre ha estado manejado por las entidades bancarias. Pero aquí, como tiene un componente también actuarial, porque es un producto que no se cobra hasta esperanza de vida,
bueno, pues la financiación es más complicada que en una hipoteca normal. Entonces, bueno, también es verdad que nos falta pues cierta innovación para sacar productos, por otro lado, productos de pasivo, digamos, que macheen las operaciones de hipoteca inversa. Y luego la comercialización. Es verdad que, claro, es un colectivo pues mayor, y aquí estamos hablando pues de que sí, a partir ya de cierta edad, pues el tema de los papeles y demás pues cuesta, ¿no? Pues imaginaros, o sea, hay que dedicarle tiempo a la comercialización, porque es una comercialización, primero, que hay desconfianza, desconocimiento del producto, y luego pues requiere pues cierto nivel de documentación pues que es pesado, ¿no? Entonces, claro, requiere una comercialización muy especializada que es a veces muy complicada de ofrecer para las propias entidades, ¿no? Claro, si un cliente imaginaros, pues de 80 años entra en una sucursal para pedir una hipoteca inversa, pues puede ser a veces, ¿no?, el director de sucursal llevarse las manos a la cabeza y decir, joder, lo que me va a llevar esto de tiempo, ¿no? Y bueno, la realidad es que nosotros ahí llevamos mucho tiempo especializados y es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y también lo hemos visto, como en Reino Unido, pues la comercialización está muy especializada en este tipo de productos, ¿no? Esto. Entonces, en cuanto al futuro, pues hombre, nosotros desde luego somos muy optimistas. Hemos visto el caso, nosotros siempre vemos en el reflejo de Reino Unido, ¿no? Donde, bueno, están siempre ya por encima de las 40.000 operaciones todos los años, ¿no? Y ¿por qué no lo vamos a hacer aquí, ¿no? Cuando la realidad aquí es que no hemos ahorrado tanto como en otras alternativas de ahorro a largo plazo como sí lo han hecho los ingleses, ¿no? Entonces, el aumento de esperanza de vida, la presión que tenemos sobre el sistema público de pensiones, la falta de ahorro en otros productos y esos cambios culturales que estamos viendo y que se están produciendo, por ejemplo, otro muy importante, ¿no? Ya, digamos que antiguamente cuando uno llegaba a la edad de dependencia, pues normalmente se iba a vivir a casa de su hija, ¿no? Eso se ha acabado porque tanto los hijos como las hijas trabajan exactamente igual, las casas son más pequeñas, hay que contratar un cuidador. Eso supone un problema porque con la pensión no da, un hijo puede pagar, el otro no puede pagar, en fin. Y bueno, también ya los hijos no siempre viven pues al lado de los padres, sino que hay mucha más movilidad geográfica. Y esas cosas, pues, bueno, pues digamos que ayudan a utilizar la vivienda como una forma más de ahorro para disfrutar la jubilación. ¿Esto qué va a producir? Pues que se produzca una normalización del producto. Es decir, tú cuando te vayas a jubilar, tienes la ventaja la hipoteca inversa de que no tienes que ser previsor. Bueno, tienes que ser previsor para comprarte una casa, pero eso ya lo has hecho. Tú llegas a la jubilación, ya tienes tu casa y utilizas la hipoteca inversa como una especie de plan de pensiones inmediato, ¿no? Y bueno, la realidad es que muchos mayores en España no han ahorrado en planes de pensiones y aquí pueden tener esta alternativa. Y como digo, nosotros vemos el reflejo como Reino Unido, ¿no? Como espejo. Creemos que, ¿por qué no?, se pueden llegar a cifras, no en a lo mejor un año ni en dos, pero sí en un espacio de tiempo no excesivamente largo, ¿no? Y bueno, ¿y quiénes somos? ¿Qué hacemos nosotros, Optima Mayores, ¿no? Pues nosotros llevamos desde hace ya mucho tiempo apostando por estas soluciones de monetización de la vivienda desde el año 2005. Somos consultoría actuarial que tenemos actualmente una cuota de mercado de más del 90%. Nos gustaría una cuota de mercado quizá más pequeña, pero de un mercado mucho más grande, ¿no? Y es seguramente nuestra apuesta. Y tenemos dos clientes diferentes, ¿no? Por un lado, los clientes finales y sus familiares, diría yo, porque nuestro asesoramiento siempre se extiende a familiares, abogados, asesores y demás. Hemos asesorado ya a más de 40.000 personas. Y bueno, pues somos la empresa líder en España en soluciones de monetización de la vivienda. Para eso necesitamos una presencialidad, porque es fundamental para este negocio. O sea, hay que atender a los clientes, hay que dedicarles tiempo, hay que dedicarles cariño y les hacemos un asesoramiento integral desde informarles del producto hasta la firma ante notario y luego incluso después, porque hay que ir pues muy de la mano del cliente. Y del lado de bueno, y otra cosa que hacemos fundamental para todo el mundo, hacemos un asesoramiento inicial que es totalmente gratuito y sin compromiso, ¿no? Entonces, no tiene ningún riesgo acercarse al producto e informarse y luego ver, oye, pues si es algo que nos interesa o no. Y luego a las entidades, pues lo que les ofrecemos es un asesoramiento integral para el lanzamiento y comercialización del producto. Tenemos no solo la experiencia propia del mercado español, sino que conocemos muy bien lo que ha ocurrido en otros países pues mucho más desarrollados en este sentido.
Y bueno, y todo ese know-how, digamos que lo volcamos en la entidad para lanzar un producto digamos, con todos los ingredientes para que sea un éxito. Primero porque conocemos muy bien el mercado y luego tenemos el know-how también técnico, ¿no? Y hacemos desde el diseño del producto, toda la gestión documental, la gestión operativa, incluso de documentación. Y además hacemos la externalización completa de la comercialización del producto. Es decir, que nosotros lo que le entregamos al banco es, mire, este cliente quiere firmar este día y ya tiene absolutamente toda la documentación, cumple con todos los requisitos exigidos. Y bueno, la realidad es que estamos convencidos de que es un producto que tiene todas los ingredientes para convertirse seguramente en el producto con más desarrollo de crecimiento en España. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. La verdad es que la exposición ha sido magnífica y ha quedado muy claro. Creo recordar que básicamente sois Caser, vosotros, Catalana de Occidente, lo que lo está comercializando, porque en entidades financieras Santander ha anunciado que iba a salir con Mapfre y poco más, ¿no? Sí, a ver. Sí, básicamente es Caser como aseguradora, luego está Catalana Occidente que hace poco volumen, está Caja de Ingenieros también y luego EBN también. Muy bien. Bueno, yo creo que el concepto actual del uso frente a la propiedad que las nuevas generaciones incorporan, lo que pasa es que claro, esas nuevas generaciones todavía les falta muchísimo para jubilarse, pues va a cambiar probablemente buena parte del concepto que existe en este momento de la hipoteca inversa. Bueno, pues llegamos a la última parte de este panel. Os presento a Rafael Sanz, el secretario general de la Asociación Hipotecaria de España, y nos va a hablar sobre el Código de Buenas Prácticas, el análisis jurídico. Cuando quieras. Gracias. Yo no tengo presentación. Y como son las horas que son, prometo que no voy a tardar mucho. Gracias a la organización, sobre todo a José María y a su equipo por invitarme una vez más. Pone que la Asociación Hipotecaria Española es colaboradora, literalmente colabora, que estoy yo por tercer año consecutivo también, porque en el mundo hipotecario, al menos en la parte jurídica, que es la que puedo yo explicar, no hay casi ningún año que no pase nada. Es decir, que hemos hablado de la ley de contrato de crédito inmobiliario, a los 2 años hemos hablado de las famosas moratorias y hablamos de algo que también es reciente, como son los códigos de buenas prácticas. En el mes de noviembre, después de mucho ruido mediático, se publicó un Real Decreto Ley en el que se establece un nuevo código de buenas prácticas, que ahora cuento, que es más novedoso por el tema de la subida de tipos del interés del Euribor, y se modifica el código de buenas prácticas de siempre, el viejo, que es el de 2012. En la nota de prensa que dio el Consejo de Ministros que aprobó este Real Decreto, destacaban que es que en España hay 3,7 millones de hipotecas relacionadas al Euribor y de ahí la necesidad de regular esto. Y sacaron esta cosa que al principio hubo mucho ruido mediático, en la prensa leías todos los días declaraciones de ministros, ministras de ambos partidos del gobierno diciendo cosas. Lo que ha salido es lo que os voy a contar, muy resumidito, espero que sea muy resumidito. El Código de Buenas Prácticas del 2012, en su preámbulo decía que eso era para proteger a un colectivo social de extraordinaria vulnerabilidad en el contexto económico generado por la crisis. La crisis es la crisis financiera del año 8 o 9 y siguientes. Pese a que era para eso, digamos 10 años y no solo sigue vigente, sino que encima lo van retocando porque creen que sigue siendo necesario. Sigue siendo necesario, pero los números reales son que hasta el año 21 incluido se han hecho 54.190 reestructuraciones del Código de Buenas Prácticas de siempre. Son números reales que en el propio preámbulo del Real Decreto del año pasado los han sacado. Es decir, que es verdad que eso sea bienvenido, pero tampoco estamos hablando de una locura de operaciones como si fue, por ejemplo, las moratorias, que eso fueron decenas de miles. Bien. Dicho eso, en el nuevo Código de Buenas Prácticas, que es coyuntural y transitorio, porque básicamente es
se puede pedir durante 2 años y es el que está pensado en intentar evitar o paliar los riesgos de la subida de los tipos de interés de los variables. El ámbito es persona física que tenga un préstamo hipotecario sobre su vivienda habitual, del deudor o del hipotecante no deudor. Eso es igual que lo que está en el Código de Buenas Prácticas del 2012 para el tema de la reestructuración, porque para el tema de las medidas suplementarias y complementarias pedía alguna cosa más, como que además el préstamo fuera para adquirir vivienda, que no tuviera más viviendas, etcétera. Un precio de adquisición que no superaba los 300.000 euros, más o menos lo mismo que el Código de Buenas Prácticas de 2012, y eso sí, hipotecas constituidas hasta el 31 de diciembre pasado, porque a partir de que ya sale esto, la gente sabe lo que está ocurriendo y se supone que ya no puede decir, joder, que no sabía yo que los tipos de interés podían variar, aunque tenía un variable, que es básicamente lo que alegan. Cuando estaba el Euribor en términos negativos no les parecía mal, eso también es verdad. El plazo de la solicitud es de 24 meses. Es decir, durante 24 meses, es decir, este año y el que viene, básicamente la gente puede ir al banco a pedir la aplicación de este nuevo código, y lo llamo nuevo porque no quisieron que, intentamos que le cambiara el nombre, pero siguen llamándolo Código de Buenas Prácticas, pero bueno, la propia norma habla de nuevo 3 veces. Entonces, este nuevo código lo puedes pedir durante 24 meses, siempre, y acreditar los requisitos que te pide. Yo no voy a entrar mucho en los detalles de requisitos, que son muy pesados, pero sí que voy a contar algunas cosas. Las entidades financieras, además, que se adhieren, la adhesión se publicó la semana pasada, entonces desde la semana pasada, una vez que se publica la lista de adheridas, ya las personas pueden empezar y habrán empezado a solicitar su inclusión en el Código de Buenas Prácticas y la aplicación de las medidas, una vez que lo acrediten, claro está. Las entidades financieras estaban obligadas a comunicar en un mes a todos los clientes la existencia del código, la posibilidad de acceder a él, mediante una comunicación individualizada, 1 a 1, indicando un teléfono, un correo electrónico para atender dudas, ponerlo en la web, ponerlo en las oficinas. Todavía, esto es muy reciente que pueden hacerlo, aunque hay entidades que esta comunicación la han hecho antes de esperar por la publicación de la extensión, por lo que me dicen, pero no lo sé, esto no es científico, aún no hay muchas llamadas y preguntas y solicitudes, pero ya veremos qué es lo que ocurre. El decreto dice, el Real Decreto Ley te dice que además este Código de Buenas Prácticas debe ser oponible a terceros, es decir, que la entidad financiera tiene que tener cuidado de salvaguardar los derechos del deudor en caso de cesión a terceros. ¿Por qué dice eso? Bueno, pues es evidente que lo dice porque si usted tiene derecho a acudir al código porque tiene un préstamo de interés variable y reúne los requisitos de elegibilidad, no me vale que luego usted se lo haya vendido a otro o a un fondo o a alguien que no está adherido, por poner un ejemplo. Y si usted vende este préstamo, por la vía que sea, pero en fin, lo que es una cesión de crédito en términos generales, este señor va a tener derecho a eso. Y usted ya lo sabe porque lo he puesto en el BOE. Con lo cual, si usted lo vende, se tiene que apañar con el comprador, con el que compra el crédito, de ver qué pasa si el señor viene y demuestra que tiene derecho. Que no le puede decir, no es que ahora el comprador no está adherido, al comprador no le da la gana de bajar el tipo de interés. Entonces, esa es la razón de que ponga esto. En cuanto a la formalización jurídica, establece una serie de requisitos. Te dice que antes de nada tienes que entregarle información simplificada de las medidas a las que puede optar, que son las que veré después, las que vienen de acuerdo con... O sea, tienes que explicarle todo lo que puede pedir y las consecuencias jurídicas y económicas de la innovación, si es que lo quiere pedir. Y después de eso, le tienes que mandar una propuesta de acuerdo al señor, es decir, una vez que el señor cliente solicitante ha estudiado lo que ya le has dicho que puede optar, que debería de ser un resumen bien contado de lo que dice el acuerdo del Consejo de Ministros, y una vez que lo sabe y ya ha optado en firme por una de ellas, entonces le tienes que mandar la propuesta de acuerdo, que no es otra cosa que casi que el modelo de innovación se lo puedes mandar, ¿no? La innovación esa que tenemos que firmar, por supuesto, está sentada en JD, tiene unos aranceles notariales y registrales aún más bajos que los de la moratoria, es decir, el mínimo y máximo de notarios 10 o 30 euros y de registro 10 y 20 euros, francamente poco, que por otra parte pagan los bancos, pagan las entidades financieras, o sea que no pagan los clientes, al igual que todos los préstamos hipotecarios sujetos a la ley de contratos de crédito inmobiliario, que no tienen que pagar nada más prácticamente. Y también dice expresamente, por fin, que no están sometidas estas innovaciones a la ley de contratos de crédito inmobiliario en cuanto a determinados artículos que son los de la FE, los de la FIA y los de 14 días para
para firmar un acta y el acta notarial de control y todo eso. De eso no hay nada, lo cual es lógico, porque si no, esto lo complica todo y lo encarece todo. Y también te dice cosas que son evidentes, pero que está bien que la digan, porque son cosas que siempre hemos pedido a las entidades financieras que vinieran. Esto ya lo decíamos incluso en las moratorias. Pues que la inscripción en el registro de la propiedad de la renovación tiene plenos efectos frente a cualquier acreedor intermedio que esté, aunque no dé su consentimiento. O sea, que no vaya a ser porque por ampliarle el plazo y bajar el tipo de interés se vaya a la porra mi título, así de claro. Es decir, se perjudique mi título y mi posibilidad de acción hipotecaria, y por lo tanto también el mantenimiento de rango. Y, bueno, lógicamente, que también lo decía la moratoria, no se puede comercializar ningún otro tipo de productos, ni cosas adicionales, ni pedir más garantías cuando hagamos esta innovación. El Real Decreto alude a un Consejo de Ministros que se publicó un día después, que es el que fija, dentro de la habilitación muy amplia que le da el Real Decreto Ley, las condiciones, ¿no? Entonces, por un lado, los requisitos objetivos para este nuevo Código de Buenas Prácticas, que es el, insisto, este es el del que tiene un Euribor y le está subiendo mucho, tiene que tener unos ingresos la unidad familiar de 3,5 veces el IPREN, que son 29.400 en este año 2023. En algunos casos puede ser 4,5 o 5,5, al igual que en el viejo Código de Buenas Prácticas se fundía que la unidad familiar haya incapacitados de distintas cosas y algunas cosas que son que cualifican los ingresos de la unidad familiar. Pero vamos, 29.400 sería. Y en los 4 años anteriores tiene que haberse producido una alteración significativa de las circunstancias económicas. Y el propio Real Decreto dice, y entendemos que es una alteración significativa cuando el esfuerzo de la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado al menos por 1,2, es decir, que haya subido un 20% lo que tienes que pagar en relación a los ingresos, ¿no? Y además la cuota hipotecaria, es decir, la cuota de cada mes, tiene que haber subido al menos un 30% sobre los ingresos netos. Luego, cuando hable del Código de Buenas Prácticas viejo, compararemos estas cosas. Se parecen, pero no son iguales. ¿Y cuáles son las opciones del cliente? Algunos preguntan qué está pensándose. Pues por un lado, hay 2 opciones, A y B. Dentro de la A, la primera, hay una segunda opción, que es algo compleja. La primera es, quiero ampliar el plazo hasta 7 años. Hasta 7 años. No necesariamente 7 años, ¿eh? Dice, vale. Pero es que además, una vez que pida la ampliación de plazo, y si cumplo los requisitos, me la tiro usted que da, existe la opción, o sea, no es obligatorio que con toda ampliación vaya con esta opción, pero existe la opción de fijar la cuota al importe que tenía el 1 de junio del 22, o de la primera cuota posterior, si es que la primera cuota no fue el 1 de junio del 22 porque firmé en agosto, ¿no? Y esa fijación de cuota duraría 12 meses, ¿cómo? A través de una carencia que podrá ser total o parcial, incluso con la total no es suficiente para que llegue a ese punto, pues habría que hasta donde se quede con la carencia total, teniendo en cuenta que ya eso lo calculamos sobre una ampliación de plazo de hasta 7 años. Pero es que luego dice que el principal amortizado se tiene que liquidar un interés que suponga una reducción del 0,5% del valor actual neto del préstamo. Eso los contables dicen que parece que más o menos saben hacerlo, pero sí que os puedo decir aquí que por todas las entidades que están en la asociación y las que no, y todo eso, no ha habido al principio mucha claridad sobre esto, cómo se hace. No sé cuánta importancia tendrá, nosotros se lo hemos planteado al legislador e incluso al Banco de España, si nos lo puede aclarar, aunque sea en la comisión de control, en la que sea, porque esto hay opiniones de todos los gustos, no es que las diferencias sean brutales de perderlo de una hora, pero simplemente deciros que esto que pone el legislador aquí, que se queda tan a gusto al decirlo, por lo visto, y la gente de las entidades financieras saben de esto, no ha habido tampoco una clara uniformidad en esto como es. Simplemente deciros que eso está así. Al final todo el mundo lo hará como mejor considere y todo lo demás. Entonces, la primera opción era ampliar plaza hasta 7 años. Hay otro límite, que es que nunca puede ser que esa ampliación de plazo suponga una reducción de la cuota del 1 de junio. Es decir, quiero llegar a más o menos a la cuota del 1 de junio, pero nunca puede ser menos. O sea que si con 7 años te dirá menos, pues habrá que, en vez de 7 años, serán 6 años y medio o los que salgan, para que no dé menos. En fin, la idea es mantener a la gente en una cuota similar a la que tenía en junio del 22. Es más o menos esa la idea con este juego. ¿Vale? Y la otra opción, que es la más fácil, es pasar a un tipo fijo. Antes que hemos hablado si es bueno el variable, si es fijo, que sí.
mejor. Cada uno tendrá la decisión que toma y a mí el tipo fijo también me ha gustado de toda la vida y llevo más de 35 años en esto, pero es verdad que dependerá del precio del fijo. Un buen fijo a buen precio a mí me parece espectacular para tenerlo y no liarte con el variable. Desde el punto de vista de abogado de banca que he sido durante 35 años, el fijo me va a dar siempre menos problemas que el variable, además. Pero bueno, la otra opción es pasar a tipo fijo a un precio libre, al que te determine la entidad. La entidad sabrá lo que le ofrece para que le pueda resultar atractivo. Con una oferta transparente, clara, comparable, etcétera. Pero esa es la otra opción. No hay datos todavía, no se pueden tener porque esto lleva ni siquiera una semana que hayan llegado las solicitudes, si la gente va a optar por el fijo o no va a optar por el fijo, o va a optar solo por ampliar plazo, o va a optar por ampliar plazo y además el tema de fijar la cuota. No lo sé, ¿eh? Eso no lo sabemos todavía. Tampoco sé muy bien si las actividades financieras van a fomentar. La actividad financiera le tiene que explicar todo. No le puedo asesorar, entonces no sé lo que harán. Bien. Y esto es lo que es el Real Decreto del Código de Buenas Prácticas nuevo, ¿eh? Esto es lo que es. Ampliarle plazo al señor, puedes que le retoquemos un poquito el tipo de interés para que durante 12 meses pague algo más parecido a la cuota de junio, o incluso intentar poder pasarse a fijo, ¿no? Con exenciones de impuestos y con todo lo demás. Bien. Y ahora entro a la modificación del Real Decreto Ley, el viejo, el del 2012. El que decía yo antes que apenas se han hecho 54.000 reestructuraciones en 10 años y que parecía que era para una crisis económica concreta y sigue. También es verdad que sigue, ahora puede venir bien, no lo sé. Pero es que yo siempre he pensado que estas medidas como la de suspensión de lanzamientos, que también vienen desde entonces, desde el año 2012 y demás, a ver quién es el guapo que las quita. Porque dices, yo tengo un código de buenas prácticas, tengo unas medidas que parecen son muy de marketing, que venden bien y que estoy apoyando a la gente, o no sé qué, aunque luego la chicha que hay detrás no es tanta, pero nunca está de más y a alguien le puede venir bien, por supuesto. A ver quién es el majo que dice, bueno, ya derogo el código de buenas prácticas porque ahora la economía va muy bien. Yo me temo que estas cosas cuando llegan vienen para quedarse. Vale. Pero es una opinión, ¿eh? Entonces, el código de buenas prácticas, que es para la reestructuración viable, es decir, el código de buenas prácticas nuevo es por el tema de la subida de interés y este es para los que ya tienen problemas o van a tener problemas con mucha subida de pagos porque es para hacer una reestructuración, que es el primer objetivo del código de buenas prácticas. Voy a limitarme a decir cosas que cambian o decir esto no ha cambiado cuando creo que entiendo que puede ser de cierta importancia. Los ingresos no han cambiado. Los ingresos necesarios para acceder a este código de buenas prácticas son 3, 4 o 5 veces el IPREN, según ya digo, los niveles de peculiaridad, de tener minusvalías y cosas de esas en la unidad familiar. Antes eran 3,5, 4,5 y 5,5, pues aquí son 3, 4, 5. Un poquito menos, pero vamos, 25.200 son los ingresos de IPREN, de 3 veces el IPREN este año contra los 27.000 que dije antes. Y la alteración significativa de las circunstancias, que antes se decía que era al menos se haya multiplicado por 1,2, eso es lo que ha cambiado. Aquí se dice que el esfuerzo de la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya incrementado. Hasta noviembre era 1,5 veces. Para ha dicho se haya incrementado. Punto final. 0,001 se ha incrementado. Esto lo hacen también, por eso han dicho, no, que esto va a llegar a no sé cuántos millones de personas que van a entrar. No lo sé. Pero el hecho de quitar este requisito y basta con que se haya incrementado sin decir un mínimo, pues evidentemente amplía el ámbito subjetivo de los deudores que lo puedan solicitar. También dice lo mismo de que tiene que ser oponible a terceros en caso de cesión, lo mismo por las mismas razones que antes he explicado y por lo tanto no sigo. Y también dice expresamente ahora que no se aplica los artículos de la Ley de Contratos del Crédito Inmobiliario relativos a la información por contacto a la FIN, la FIA y el acta y todo lo demás. Que en el Código 2012 no estaba porque no había salido la ley del 2019 y si bien es verdad que la Dirección General entonces de los registros del notariado en una instrucción del 20 de diciembre del 2019 sí estableció que no hacía falta cumplir con esos requisitos siempre que no se tocaran otras cosas en la innovación y la innovación se limitará a aplicar lo que dice el Código de Buenas Prácticas, cosa que además era lógica, ¿no? No vas a meter en más gastos y más complejidades con algo que es decir lo que hace el BOE a un señor que ha cumplido con sus requisitos, ¿no? Los aranceles de este viejo Código de Buenas Prácticas sí se tocan para hacer los mismos que los que acabo de ver, 10 o 30 euros, de 10 a 30 euros notarios y de 10 a 20 euros los registradores. Y otra cosa nueva es un segundo plan de reestructuración. Esto no acaba nunca. Entonces te dice que cuando un deudor que ya tenía un plan de reestructuración, que está con las condiciones que ahora veremos de Euribor y plazo, etcétera,
finaliza su periodo de carencia, que también veremos 5 añitos de periodo de carencia, y se sigue encontrando, él dice se encuentra, lo digo yo, se sigue encontrando en el umbral de exclusión, es decir, 5 años después sigue estando en el umbral de exclusión, podrá instar un segundo plan, eso sí, siempre que la salida de la carencia no sea el hecho determinante de que siga en el umbral de exclusión. Esto tiene su sentido. Usted cuando estaba aquí ya sabía que durante 5 años pagaba carencia, pero que al sexto empezaba a amortizar. No basta decir, es que yo ahora no puedo amortizar. Será porque ha tenido, pues bueno, puede estar más en desempleo, le puede bajar los ingresos familiares o los que sean. Pero esto es nuevo. Un segundo plan de reestructuración. Y este segundo plan de reestructuración te mete una carencia de otros 5 años, y el interés del Euribor menos 0,10. Esa es la gran ventaja. Menos 0,10, estaba en 0,25 antes, y la carencia de otros 5 años. Es decir, que este cliente que lo necesita, nadie lo discute, puede estar 10 años de carencia en un préstamo de 25, 30, 35 años. No lo sabemos porque como además se pueden ampliar hasta 40, pues será un plazo largo, pero bueno, son 10 años. ¿Cuáles son las condiciones del Código de Buenas Prácticas? El de siempre, el viejo, el del 2012. Bueno, carencia 5 años, no ha cambiado. Eso es lo que ya había desde hace unos cuantos años, no desde siempre, porque al principio fueron 4. Bueno, carencia 5 años. Pero es que luego se inventa una especie de segunda aplicación del código un poco más ligera de requisitos. Y se lo inventa en todos los casos. Entonces, te dice, si la carga hipotecaria se hubiera incrementado en menos de 1,5 veces y la unidad familiar no está en circunstancia especial de las que dice el Real Decreto, es decir, que no tengo esos ingresos de IPREM, por ejemplo, por decirlo fácil, y eso sí que se me haya incrementado al menos 1,5 veces la carga hipotecaria sobre la renta, entonces tendrá 2 años de carencia. Es decir, si cumplo todos los requisitos me dan 5, si no los cumplo, pero cumplo los de 1,5 veces, me dan 2. La ampliación de plazo, otra vez lo mismo, hasta 40 años, como estaba antes. Pero si pasa esto que acabo de decir, no cumplo los requisitos, pero la carga llega hasta 1,5 veces, entonces la ampliación será a 7 años, sin superar en ningún caso los 40. Y luego el interés en carencia, el Euribor menos 0,10, que ha bajado del Euribor menos 0,25, el que llevaba varios años vigente. También te dice, si el préstamo fuera fijo, porque esto no es para variables, esto para todos, si el préstamo fuera fijo, se mantendrá el tipo fijo que tenga el préstamo. Porque a esos el Euribor le da igual y tiene el fijo que tiene, ¿no? Pero vuelve a decir lo mismo, si la carga excede de 1,5 y no cumple los requisitos de una habilidad, y vuelve a decir lo mismo que dijimos antes, el tipo de interés durante esa carencia, o sea, durante esos 2 años, que no 5, porque es la versión light, la versión ligera del Código de Buenas Prácticas, ligera en cuanto a requisitos de vulnerabilidad, el tipo de ganancia será el que suponga de recibir el 0,5 del valor actual neto, bla, bla, bla. Aquí puede resurgir una duda que simplemente planteo, y si es fijo también hay que hacer esto del valor actual neto, porque como es tan buena la redacción del Real Decreto Ley, después de decirte cómo se calcula que es el 0,10 y después decir en la misma párrafo que el tipo fijo, si el préstamo es tipo fijo, se mantendrá el tipo que tenga, te dice en todo caso, si es fijo, se mantendrá el que tenga. Punto y aparte. Y luego dice, no obstante lo anterior, es el otro punto, y te mete lo del BAN. Claro, no obstante lo anterior en que estamos, no obstante lo anterior también está que el fijo es el que haya. Entonces, alguna entidad todavía, hoy por hoy, tiene serias dudas si tiene que aplicarlo o no tiene que aplicarlo. Otro tema bonito para la primera reunión de la Comisión de Control que se haga del Código de Buenas Prácticas, porque esto es opinable, ¿no? Sigue habiendo la imposibilidad de cobrar una comisión de reembolso anticipado durante 10 años, y digo sigue porque eso no es nuevo, los préstamos que se incluyen en el Código de Buenas Prácticas. También cambia una cosa, que es el plazo para solicitar la dación en pago una vez que la reestructuración es fallida, que estaba en 12 meses hasta ahora en el código anterior y se sube a 24 meses. Bueno, bien. Y se añade otra especie de dación en pago. La dación en pago en el Código de Buenas Prácticas viejo es obligatoria para la entidad. Es de las pocas que son obligatorias para la entidad si se cumplen los requisitos. Pero vamos, los datos del 21 que los tengo aquí, en 10 años 8.317 daciones en pago. Ojo, que no es que no quiera la entidad, es que no cumpliría los requisitos, porque esto es obligatorio. Pero luego te dice, bueno, también podrán solicitar la dación en pago los deudores con un plan de reestructuración en curso. Y que observen, o sea, el deudor observa la imposibilidad de atender los pagos después de al menos 24 meses desde que pidiera la reestructuración. Es decir, que el señor que pidió la reestructuración y se la han dado.
y ya han pasado 2 años, y él considera que no va a pagar ni de guasa, que no puede, pues puede volverte a pedir una dación en pago, pero dice, la entidad valorará la posible entrega del bien. Es decir, que esta versión no es obligatoria. La primera sí, la primera se cumple los requisitos de ser obligatorio. Esta de dentro de los 2 años de la reestructuración es una, vamos, lo dice el BOE, pero al final es la entidad financiera la que tendrá que determinar si lo hace. Bueno, también se amplía de 6 a 12 meses la solicitud de alquiler cuando en caso de ejecución, que ya está en el código. También te piden una comunicación individualizada, al igual que el nuevo código de buenas prácticas, a todo el mundo de que tienes el código, de que lo expliques y que lo sepa, y el correo, y la web, y un teléfono para entender dudas y todo eso. ¿Qué pasa? Que las entidades han empezado a enviar ya, porque ya lo han tenido que hacer por los plazos que iban dando esta normativa, toda esta información, que la puedes hacer mejor o peor, pero vamos, esta información, imaginaos lo que yo os he contado, aunque esté contado con un poquito más de orden. Pues la gente lo recibe y los que han ido a por las oficinas, según me cuentan, han ido a ver qué hay. No saben muy bien a qué tienen derecho. Oiga, que he leído esto, yo estoy pasándola así, y yo lo quiero. ¿Y cuál quiere? ¿El viejo? ¿El nuevo? Ni lo saben. Y es normal que ni lo saben. Yo quiero a ver qué es lo que me dan, ¿no? Ese es el problema luego que habrá que dar para la información. Y ya termino. Hay otras modificaciones que establece este Real Decreto Ley 1922, el de noviembre. ¿Qué te dice? Primero, te cambia un parrafito de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. La comisión de reembolso por pasar de variable a fijo no puede superar la pérdida financiera, pero con un límite del 0,05 del capital reembolsado. Hasta ahora era el 0,15, lo baja todavía más durante los 3 primeros años. Esto no creo que tenga muchas consecuencias para las entidades financieras, porque ahora mismo, tal como estaban los tipos, no pasaba esto. Pero en fin, lo baja. Pero luego hay otra cosa que no reforma ninguna ley, simplemente que lo suelta. Y te dice que no se pueden cobrar comisiones por reembolso anticipado en préstamos en interés variable hasta el 31 de diciembre del 23. Esto o sea, los códigos de buenas prácticas son voluntarios porque se adhieren las entidades, tanto el uno como el otro. Y en el caso del viejo, como ha habido una reforma, había un plazo de 15 días para decir si seguías o no en él, ¿no? Porque te han cambiado las reglas de juego y alguna entidad puede decir, pues no estoy. Pero es que esto no es de adhesión, esto es imperativo, compulsivo. No, señor, y ahora usted no cobra comisiones por reembolso. Mira que están bajas en la LCI, la ley de crédito, pero usted no cobra durante un año entero comisiones por reembolso en los préstamos a interés variables. No digo más. Esto es constitucional, esto no es una expropiación, porque la ley dice lo que dice y de repente la ley me dice que no, por muy motivos que tengan, pero es lo que hay. Y bueno, y también cambia la ley 294. Alguna cosilla del proceso de subrogación retoca que no venía a cuento hacerlo aquí, pero sí que la retoca, pero sobre todo para decir que hace una oferta vinculante porque pretende subrogarse en un préstamo hipotecario, entre la información que le tiene que dar en la oferta vinculante, que quede muy clarito el tema de los gastos, que los gastos son del banco, de lo que son y no sé qué, pero vamos, no tiene tanta importancia. Y esto es el código de buenas prácticas. Ya digo que ahora el misterio está por ver si esto lo va a pedir mucha gente. Vamos, que lo pida mucha gente, no. Si esto lo pide mucha gente que reúne los requisitos, o no, porque los que reúnen los requisitos, los bancos, una vez que se han adherido, es obligatorio, lo van a hacer. Venga, ya he terminado. Muchas gracias. La verdad es que este es un buen ejemplo de la distancia que existe entre la voluntad del legislador y luego posteriormente cómo se pone en práctica y el perímetro real de la gente que está afectada. Inicialmente estaba previsto para 1 millón de familias. Nadia Calviño rebajó las expectativas el otro día diciendo que 700.000 y la industria y los bancos estimamos que no más allá de un 3%, es decir, aproximadamente 40.000 a 50.000. Pues hemos concluido. Yo no sé si hay algún tiempo adicional para un turno de preguntas. Pues oye, nada más. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Confío que la jornada haya sido interesante, de vuestro interés, y nos vamos todo el mundo a comer.